Ok, hermanos, entonces voy a invitarlos a que me acompañen al el libro de San Mateo, capítulo 4, el verso 12. Vamos a leer Mateo capítulo 4, verso 12, que dice así. Eh, Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Entonces, estos versos iniciales que estamos leyendo, bueno, muchos de ustedes ya saben esto, ocurren después de la tentación de Cristo, ¿no es cierto? Versos muchos más atrás hablan de la tentación de Cristo, habla de el poder o del intento de Satanás para hacer caer a Cristo a través de la tentación. Pero usted sabe que después de 40 días de ayuno, 40 días de oración, el Señor fue tentado y sale victorioso de esa tentación que tenía con la intención de destruir y de frenar el ministerio de Cristo para que éste no se desarrollara. Entonces, dice la Escritura que Jesús, saliendo lleno del Espíritu Santo, después de esa prueba, se entera de que Juan el Bautista, que era su primo, ¿no? Fue encarcelado, encarcelado. Y en relación a ese suceso importante del encarcelamiento de Juan el Bautista, Jesús daría algunos pasos, comenzaría a dar unos pasos. Y quiero que me preste mucha atención porque voy a explicarle algo que es muy importante aquí nomás de entrada. El primer paso que él da después de la tentación, después que oye que su primo Juan el Bautista había sido encarcelado, era cuando oyó, dice que Juan estaba preso, dejó Nazaret para volver a Capernaum. Él volvió a Capernaum. Ahora, los historiadores dicen de que Capernaum está dentro de la región de Galilea, específicamente en el norte de Israel, y siguen diciendo que era una próspera aldea de pescadores y un importante centro comercial en la época del Nuevo Testamento. Dice que funcionaba como la base del ministerio de Cristo, como la base del ministerio de Jesús. Entonces, cuando a usted le pregunten y diga, ¿cuándo comenzó el año de popularidad de Cristo? ¿No? O perdón, ¿dónde comenzó? Usted le va a decir, comenzó en Galilea, en Capernaum. ¿A qué edad? A los 30 años. A los 30 años, en Galilea, en Capernaum, comenzó el año de popularidad de Cristo. Es donde Cristo se haría, en cierta manera, famoso ante la vista de las personas. Ahora, es cierto de que en la actualidad Cristo no es tan famoso como lo era en aquellos tiempos. Hoy más Cristo es más impopular, no es tan popular. Popular es la mención de su nombre, pero en cuanto al reconocimiento de su carácter, en cuanto al reconocimiento de la santidad y de lo que realmente Cristo es conforme a la Escritura, no lo es. Muy diferente era en los primeros siglos o en los primeros años que él tenía. Y ahora vamos a ir explicando por qué. Entonces, eh, cuando él oye de que su primo estaba preso, entonces él toma estas acciones, él toma este paso. El primer paso fue salir de Nazaret para irse a Capernaum, para irse a Galilea. Además de este acontecimiento, aquí quiero que me preste mucha atención, además del acontecimiento que movió a Cristo para irse a Capernaum, hablando del encarcelamiento de Juan el Bautista, Dios utilizó este suceso para que se cumpliese una profecía. Dios utilizó el encarcelamiento de Juan el Bautista para que se cumpliera la profecía. De lo contrario, la profecía iba a quedar en el aire. Cuando dice el texto, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado de el Jordán, dice
Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte luz le resplandeció. ¿Qué quiero decir con esto? De entrada quiero decirte de que la palabra de Dios está por encima de todos los sucesos humanos. La profecía dada ahora se cumpliría. Dios usaría los movimientos del orden natural, moviendo a las personas y moviendo a las circunstancias ordinarias de la vida para que se cumpla lo extraordinario. En este caso, lo que Dios utilizó para que Jesús se moviera a Capernaum y se cumpliese la la profecía era que tenía que ser encarcelado Juan el Bautista. Entonces, perdón, hermano. Entonces, era importante esto. ¿Y qué quiero decir con esto? Una primera enseñanza. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho que va a hacer contigo? ¿Qué Dios te ha prometido que va a hacer contigo? Es una palabra profética de parte del Señor, salida de la Escritura. Entonces, para que llegue ese momento y ese punto exacto, ya sea un llamamiento al ministerio, ya sea algo, una promesa, o ya sea que Dios te va a prosperar, o ya sea que Dios va a restaurar tu matrimonio, o ya sea lo que sea que fuese, es una palabra que Dios te ha entregado. ¿Cómo lo va a hacer? Ese es el punto. El punto es que Dios va a utilizar a las personas y las cuestiones ordinarias de la vida a fin de llegar a aquello que Dios te ha prometido que va a hacer. Dios va a utilizar los órdenes normales de las circunstancias diarias que te tocan vivir. Por eso, uno no puede vivir todos los días indiferente a lo que le sucede. Uno no puede vivir el día a día indiferente el por qué pasan las cosas o por qué suceden las cosas. A Jesús ya estaba establecido el hecho de que él tenía que salir de Capernaum. Ya estaba establecido que su ministerio sería prosperado en Galilea. Y Dios movió las circunstancias, Dios movió las personas, Dios movió a Herodes, Dios movió una serie de situaciones para llegar al punto donde él quería que Jesús llegase. Por eso, hermano, cada día que usted viva o cada día que nosotros vivamos, aunque las circunstancias que nos rodean no tengan nada que ver con aquello que Dios nos habló, no la desestime, porque son utilizadas por Dios para llegar al punto donde Dios quiere que usted y yo lleguemos. Amén. Ok, entonces dice, Dios ha movido estas circunstancias. Y aquí es donde, en el verso 17 del mismo capítulo 4 es donde Jesús inicia su ministerio. Pero es interesante cómo lo inicia. Dice 17, desde entonces dice, comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El segundo paso que da Jesús, dice, fue predicar un mensaje específico. ¿Y cuál fue ese mensaje específico? Fue el mensaje del arrepentimiento. ¿Y cuál era la razón del por qué él estaba predicando el mensaje de arrepentimiento? Era porque el reino de los cielos se había acercado o el reino de los cielos había llegado. Hizo un tercer paso cuando llegó a Capernaum, a Galilea. ¿Qué hizo? Verso 18, escoger a sus discípulos. Dice el verso 18, y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejándolo al instante en las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejándolo al instante en la barca, y a su padre, le siguieron. Entonces, recordemos, hermanos, que todos estos sucesos están sucediendo en Capernaum, están sucediendo en Galilea, allí donde el Señor inicia su ministerio, y es en ese lugar donde su fama comienza a extenderse. La fama de Cristo se extiende. La pregunta es, ¿cómo se extiende? ¿De qué manera se extiende? Verso 23. Aquí vamos a ver tres cosas y hasta dónde se extiende. Las tres cosas que él utiliza
para que su fama se extienda y hasta dónde llega en ese entonces. Verso 23. Y recorrió Jesús, dice, toda Galilea, no una parte de Galilea, sino toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, y dice, y verso 24, y se difundió su fama por todo Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y dice, a todos los sanó. ¿Y le siguió cuánta gente? Dice que le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces, su fama se estaba extendiendo. ¿Cuáles fueron los elementos que Dios o que Cristo utilizó para que su fama se extendiera? Ahí está. Su fama se difundió incluso hasta por Siria. ¿Cómo se difundió? Primero por la enseñanza, segundo por la predicación y tercero por las enseñanzas, o perdón, por las sanidades. Enseñanza, predicación y sanidades. Esos fueron los tres elementos que Jesús utilizó para que su fama se extendiera y vaya más allá de los límites de donde él estaba. Ahora, notemos algo importante aquí acerca de su predicación. En los versículos anteriores, digamos, específicamente en el verso 17 decía que predicaba un mensaje de arrepentimiento, pero en el verso 23 algo curioso ocurre porque dice que predicaba el evangelio desde el reino. ¿Se han dado cuenta? El verso 17 dice que él predicaba el mensaje de arrepentimiento, pero en el 23 dice que predicaba el evangelio del reino. ¿En qué consiste entonces la predicación del evangelio y el mensaje del reino? ¿Sabe qué significa? Significa lo mismo. El mensaje de arrepentimiento con el mensaje del reino significa lo mismo, porque ambos hablan de arrepentimiento, porque el mensaje en sí, el mensaje del arrepentimiento es su núcleo, es su razón de ser, es el mensaje del arrepentimiento, el centro del mensaje del evangelio. Y sabemos que la palabra evangelio significa buenas nuevas. Entonces, cuando uno entiende que no hay otro mensaje que Jesús traería al mundo, excepto el mensaje de arrepentimiento, no, digamos, no, y no vino a decirle a los hombres otra cosa que no fuese arrepentirse de sus pecados. Y era lo mismo que Juan el Bautista a lo largo de su ministerio predicó. Por ejemplo, ahí nomás voltee su página en Mateo capítulo 3 verso 1, dice así, en aquellos días, perdón, Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea. ¿Y qué decía? El mismo mensaje, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es aquel de quien el profeta Isaías dijo, una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Su primo Juan ya estaba encarcelado y poco tiempo después él moriría. ¿Qué hizo Jesús? Tomar la batuta del Bautista encarcelado y él continuaría con todo el ministerio de la predicación, de arrepentimiento, porque el reino de los cielos se había acercado. Y sanando toda enfermedad y su fama se difundió hasta por toda Siria. ¿Por qué? Porque enseñaba, predicaba y sanaba a todos de diferentes enfermedades, a los lunáticos, a los paralíticos, y a todos los sanó. Por eso es que mucha gente le seguía de todas partes, como dije, de Decápolis, Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Eso fue la razón de su fama, el mensaje verdadero que venía del cielo. Su mensaje de arrepentimiento estaba acompañado de sanidades. Ahora, estas dos cosas o estas tres cosas hicieron de que su fama se difundiera por todas partes, desde Galilea hasta Siria, donde por lo menos se calcula que había un día de viaje. Ahora, un día de viaje, usted dirá, bueno, un día de viaje en carro, en avión, no, a pie.
¿no? Y usted sabe que allí no, y no es que había muchas pistas asfaltadas, generalmente caminaban entre la tierra y las piedras, algunos montes bajaban y subían. Entonces, para que las personas puedan llevar hasta toda Siria, quiere decir de que Jesús gozaba de una popularidad tan tremenda y tan profunda que había impactado el corazón de ellos, que donde quiera que ellos iban, ellos hablaban de la experiencia que ellos habían tenido con el mismo Cristo. Entonces, esos testimonios habían llegado a otros acerca de la enseñanza, de la predicación y de las sanidades. Ahora, muchos en la actualidad quieren ser famosos, ¿no? Muchos quieren ser famosos, pero lamentablemente no a la manera como Cristo lo hizo, no a la manera como Juan el Bautista lo hizo, sino que muchos quieren ser famosos o tener popularidad en sus ministerios, básicamente dándole un mensaje a las personas o predicándole a la gente un mensaje que les haga sentir bien, excluyendo el mensaje del arrepentimiento, excluyendo el mensaje del arrepentimiento. Y sabe que, hermano, esta es una fama que el mundo aplaude. Cuando tú le predicas a las personas lo que las personas quieren oír, yo te garantizo que tienes asegurado sus aplausos, tienes asegurado su reconocimiento, tienes asegurado eso. Pero cuando Dios te da fama, pero cuando Dios te da fama, la fama que Dios te da se, eh, digamos que se manifiesta en el rechazo y la burla de la gente. Cuando el hombre escucha el mensaje que quiere escuchar, sacando el mensaje del arrepentimiento y predicamos un evangelio que la gente quiere escuchar para hacerle sentir bien, yo le garantizo que usted tiene garantizados los aplausos de las personas y el reconocimiento de la gente y a lo mejor muchas invitaciones a muchas iglesias para predicar. Pero si usted predica el mensaje que Dios da, del mensaje de arrepentimiento y que se vuelvan a Cristo y que se arrepientan de sus pecados, lo único que va a encontrar es el rechazo y la burla de la gente. Esa es la fama que Dios te da. Y en muchos de los casos no vas a recibir invitación de ninguna iglesia, porque en la mayoría de ellas solo se suele predicar un evangelio que alegra el corazón de la gente y les dice solamente lo que ellos quieren escuchar. Entonces, ahora, cuando Jesús dijo, cuando él predicaba, él decía, si el mundo os aborrece, recuerden que a mí me aborrecieron primero. Eso lo decía. O sea, y hablando del odio que le tenían a Cristo, en ese entonces era un odio que prácticamente se estaba extendiendo a las naciones que estaban hoy, en ese entonces. En el mundo conocido, las naciones estaban conociendo a Cristo, pero en la actualidad las naciones están conociendo a Cristo, pero no necesariamente de la misma manera como lo conocían en los primeros siglos. Ya vuelvo a repetir, Cristo daba una imagen verdadera de el Dios viviente. Él es la esencia, la imagen del Dios invisible. Y la experiencia que la gente tenía era un encuentro directo con el verdadero Dios a través de Cristo. Pero en la actualidad, las personas o el mundo conoce a Cristo no de la manera bíblica, porque su imagen se ha distorsionado a raíz de una predicación distorsionada y a raíz de un comportamiento distorsionado. Hermano, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros, en cierta manera, no vamos a poder cambiarle el pensamiento a las personas en todo el mundo, pero en el radio de acción de donde yo me muevo, de donde yo estoy, yo puedo hacer que Cristo sea popular de la manera correcta. Yo puedo hacer que Cristo sea popular de la manera correcta, no de la manera incorrecta, de la manera bíblica, no de la manera de la religión, a la manera del comportamiento, no a la manera de el simplemente hablar. En el radio donde usted se mueve, haga que Cristo vuelva a la popularidad con las verdaderas razones bíblicas. Ahora, como dije, esta popularidad acerca de él eh, ha trascendido fronteras. Sé que hay formas correctas de hacer a Cristo popular otra vez,
como el mismo Juan el Bautista lo hizo, como el mismo Jesús lo enseñó. Pero hay otros elementos, hermanos, que hacen extender su fama, pero de mala forma. Hacen extender digamos, su fama, pero de mala forma. No de la buena forma, afectando la imagen de él, su esencia, su estructura, su carácter. Y esto, ¿sabe qué? Lo ha hecho a lo largo de los siglos, a lo largo de los años, la Iglesia Católica Romana. Usted sabe, la Iglesia Católica Romana lo que ha hecho es distorsionar completamente la imagen de Cristo, no presentando al Jesús de la Biblia, sino a un Jesús según su imaginación, transformándolo en una tradición con nombres. Por ejemplo, usted sabe, ya lo he dicho muchas veces, el Señor de los milagros, el Señor de la caída, el Señor del mar, el Señor de la puerta, el Señor de las ánimas y el Señor de Uruguay y el Señor de Haití. Hay un montón de señores. Esa es la imagen antibíblica que la Iglesia Católica Romana ha hecho y distorsionando. O sea, en otras palabras, su experiencia determina el tipo de Cristo, porque cada una de estos nombres mencionados obedece a una experiencia que cada uno tuvo. El señor de la puerta porque tuvo un problema y se abrió una puerta. Porque el señor de ánimas, entiendo que por señor de ánimas es porque le da ánimo, digo así, no lo sé, pero entiendo que es así. El señor de los milagros porque hace milagros. Entonces, cada experiencia determina el tipo de Cristo y el tipo de Cristo se vuelve una tradición y una tradición se vuelve algo viral. Por eso, hermanos, no hay nada más terrible para la iglesia de Cristo que divulgar las experiencias de uno, haciendo que por la experiencia se hagan doctrinas. No puede hacerse doctrina de una experiencia. Una experiencia que Dios le da es para usted, no para que otro copie la misma experiencia, porque Dios trata con todos de diferente manera y de diferente forma. Entonces, hermano, es importante esto. Entonces, han puesto esta tradición, esta especie, ¿no es cierto? Una visión de Cristo según se le acomode y no el de la Biblia, no es el Cristo de la Biblia. Esta es la manera en que las tradiciones han alcanzado a millones de peruanos en costa, sierra y selva y se ha extendido a otras naciones en Sudamérica. Aquí también en los Estados Unidos hacen sus procesiones, ¿no es cierto? Usted sabe que aquí el más popular es el Señor de los milagros, rodeado por miles de personas, cuadrillas que lo cargan, venta de comida y venta de anticuchos y todo lo que hay, también venta de cervezas y después de una buena carga, ¿no es cierto?, terminan con una borrachera. Ese es el Cristo que es popular en la actualidad. Ese es el Cristo que es popular en la actualidad, pero definitivamente no es la imagen del Cristo. Ese no es el Cristo. Ese no es el Cristo de la Biblia. Ese es un Cristo que representa todo menos lo que la palabra de Dios quiere decir. Ahora, cuando usted escucha esto, ¿qué es lo que viene a su mente? Wow, pastor, ese es no. Claro, definitivamente el mundo evangélico queda asombrado. Somos sus principales críticos de ellos. Nosotros decimos, wow, pastor, esos nombres para más feos, ¿no? Claro, ese no es Jesús, definitivamente que no lo es, pero ellos lo hacen por ignorancia. Si ellos lo hacen porque no saben. Pero yo hago una pregunta. Si ellos lo hacen por ignorancia, pero si no, pero si conociendo cómo es realmente Cristo según la Biblia, le damos a la gente una imagen que no es correcta, ¿qué podríamos pensar? ¿Sí me explico? Por un lado tenemos a una religión católico-romana que durante siglos ha distorsionado la imagen de Cristo porque no hablan el Cristo de la Biblia, es cualquier otro Cristo menos el Cristo de la Biblia. Lo distorsionan, se entiende porque son ignorantes de ello. Pero ¿qué si los cristianos evangélicos tienen el verdadero concepto bíblico de Cristo y aún así le damos un concepto equivocado basado en nuestro comportamiento? Lo damos todo lo contrario, demostrado en nuestro estilo de vida. Ellos ponen una imagen, o perdón, ellos ponen un sentimiento, ponen una imagen
y ponen una tradición. Pero ¿qué si los cristianos evangélicos, no, usted sabe que nosotros no ponemos ni imágenes, ni tradiciones, ni sentimientos, pero sí ponemos conceptos, pero sí ponemos conceptos. Ponemos un concepto incluso demostrado hasta con nuestro estilo de vida. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuál es más fuerte? ¿Una tradición, un sentimiento, una imagen o un concepto? Todos estamos de acuerdo en que es un concepto, una doctrina. El concepto es más fuerte que una imagen, porque la imagen está basada en una experiencia que produce un sentimiento y una imagen puede ser destruida con otro sentimiento. ¿Usted sabía eso? Yo le voy a contar algo, así, pero no le cuenten a nadie, que se quede aquí nomás, prometa que no le va a decir a nadie. Lo que le voy a contar es una experiencia mía, usted se va a reír a lo mejor. Está bien, se lo permito. Yo tenía 14, 15 años, más o menos. Y yo, bueno, era hincha acérrimo en ese entonces de un equipo que ustedes muchos conocen. Y estaba jugando con su clásico rival. Yo tenía 14, pero para esto yo tenía ahí en mi cama, tenía ¿cómo le llaman? No me acuerdo, pero tenía la estatua de la Virgen María. Yo todas las noches, arrodillado ahí, y yo le oraba para que me dé, pues, no, este sueño y para que duerma tranquilo. Y créame que dormía tranquilo. Bueno, debe ser más una cuestión, digamos, de la conciencia, un descargo. Y bueno, y sucede un día que estaba jugando mi equipo y con su clásico rival, y el primer tiempo terminaba 3-1. Yo estaba muy molesto, sí, estaba desesperado porque estaba que me ganaba. Entonces agarré y en el entretiempo agarré y yo me arrodillé y le dije, y yo le pedí, cámbiame este marcador, y le decía, no, cámbialo, permite que le voltee este partido y mira que te voy a servir. Usted dirá, el pastor sucedió, sí, eso fue lo que me ocurrió. Y yo entro todo confiado al segundo tiempo y nos metieron 3 goles más. ¿Qué cree que hice? Agarré la estatua, la rompí y la boté a la basura. Un sentimiento reemplazó a otro. Un sentimiento reemplazó a otro. Un sentimiento de frustración reemplaza a otro sentimiento de frustración. ¿Cambió mi forma de ver las cosas? Definitivamente sí. Pero cuando es un concepto, es mucho más difícil poder cambiarlo porque el concepto es una serie de doctrinas y enseñanzas que penetran la razón y termina por doblegar la mente y aceptar la mentira como verdad. Y aceptar la mentira como verdad. Y creo que esto ha hecho que la mayoría de personas a lo largo de los siglos mantenga una imagen de Cristo distorsionada que han hecho que su fama no esté basada en el verdadero evangelio. Por eso, hermano, es importante, usted como creyente que tiene la verdad de la palabra, usted no va a transmitir las imágenes y las tradiciones de la Iglesia Católica, porque ellos lo hacen por ignorancia, pero usted tiene una mayor responsabilidad delante de Dios, delante de los ángeles de Dios, en transmitir la verdadera imagen porque usted la tiene, la imagen de la descripción de la palabra de Dios, de lo que Cristo debe ser en el carácter y en el pensamiento, en la forma de hablar, en la forma de ver, en la forma de oír, en la forma de caminar, con quién paro, con quién estoy, quién hago, qué digo, con quién veo, con qué es lo que hablo. Todo eso representa. ¿Por qué? Porque cuando usted está rodeado de ese tipo de personas y su comportamiento no es conforme a la palabra de Dios y luego les está diciendo a ellos, no, el domingo voy, no, porque el domingo tengo que ir a la iglesia cristiana, ¿qué imagen y qué concepto les está transmitiendo a ellos? Un concepto tan distorsionado de lo que es Cristo, porque su comportamiento lo hace así, por ende se vuelve impopular, porque no es el Cristo de la Biblia. ¿Sabe qué, hermano? Una de las estrategias más grandes que Satanás ha hecho a lo largo de toda la historia bíblica es esta. Su estrategia es esta. Si no puedes destruirlos por fuera, destrúyelos por dentro. Si no puedes destruirlos por fuera, destrúyelos por dentro.
Yo le voy a invitar a que cuando usted vaya a casa, usted lea en el Antiguo Testamento el libro de los Números, capítulo 22 en adelante, donde el rey Balac, que era el rey de Moab, contrató al rey, perdón, al profeta Balán, usted sabe la historia, y lo contrató para maldecir a Israel. Y lo contrató para maldecir a Israel porque el rey de Moab Balac sabía que Israel se estaba multiplicando y tenía miedo que les hagan la guerra y que los venciera. Entonces lo contrata y le dice, yo quiero que tú maldigas a Israel y voy a darte mucho dinero. Se niega a la primera vez y yo no entiendo. Él no tenía por qué consultarle a Dios porque le dice, déjame consultar a Dios para ver si es que maldigo a Israel. No tenía por qué consultarle a Dios. Simplemente, ¿cómo voy a maldecir al pueblo de Dios? Estás loco. La segunda vez se lo acepta, aunque Dios le lo intercepta a través de una burra que le habla y le dice que sus caminos son perversos y son malos. Entonces comienza hasta una tercera vez donde Dios le permite a él que vaya con ellos y le dice, yo no voy a bendecir lo que Dios ha bendecido, bendeciré a los que te bendicen, o no voy a bendecir, perdón, lo que Dios ha bendecido. Frustrado el rey Balac se va y bueno, cuenta la historia, cuenta la historia más adelante que cuando Moisés habló al pueblo diciendo, vayan y destruyan y maten a todo hombre, mujer y niño del pueblo enemigo. Dice que cuando Moisés vino a pasar lista, revista y a recibir la información del general del ejército israelita, Moisés se sorprende, se molesta y le dice, ¿por qué han dejado a las mujeres vivas? Yo le dije que las mataran a todas. Y él dijo, no, no lo hicimos por recomendación de Balaam. Sabe qué ocasionó esto? Ocasionó que los hombres de Israel se juntaran con mujeres paganas, lo cual malogró la descendencia y toda la estirpe. ¿Sabe qué? No pudieron destruir a Israel con maldiciones. Entonces dijo, si no lo puedo destruir por fuera, lo destruiré por dentro. Hermano, te pueden maldecir. Muchos tienen miedo a las brujas y a las hechicerías, que me han hecho brujería, que me han hecho hechicería, que me han hecho el vudú. Usted no le tenga miedo a eso, hermano, porque nada de eso le va a llegar. Es más, ni lo mencionemos. Satanás sabe que por ahí no puede entrar. Y es su misma estrategia, como la hizo con Balaán, la hace ahora. No los puedo destruir por fuera, pero los voy a destruir por dentro en el núcleo, y el núcleo del Evangelio a través de herejías que distorsionen y diluyan el mensaje, que distorsionen y diluyan el carácter de Cristo para manifestar ese mismo concepto al mundo y por lo tanto el mundo se pierda. Por eso dice el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2 verso 1. Ahora lo hace a través de falsos maestros que predican a un Cristo diluido. ¿Cómo hicieron que el mensaje se diluya? Segunda de Pedro 2.1. Segunda de Pedro 2.1 dice así. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. En otras palabras, el camino de la verdad será maldecido. Actualizando, eh, Cristo será blasfemado. Cristo será maldecido. Ahora, ¿cuál es la estrategia de Satanás en estos versículos? ¿Cuál es la estrategia de los falsos maestros? Ahí está, el encubrimiento de la herejía. Segundo, ¿cuál es la intención principal de la herejía? Diluir la esencia del mensaje de Cristo. Y al diluir su mensaje que involucra su carácter y su obra, lo distorsiona completamente a él. Y tercero, ¿cuál es la meta de estos falsos maestros? Que muchos sigan sus disoluciones. Que muchos sigan sus disoluciones. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo lo hacían?
estos falsos maestros que enseñaban para diluir el mensaje. Y aquí présteme atención, hermano, présteme atención, porque hay dos cosas que ellos enseñaban, que está dañando a la iglesia desde adentro, desde el corazón mismo de la iglesia, la está dañando y está corrompiéndola desde adentro. Estos falsos maestros estaban enseñando que al ser salvos por la gracia, ya no necesitaban someterse a la ley, que al ser salvos por la gracia, ya no necesitaban someterse a la ley. Por lo tanto, ¿qué les enseñaban? Le decían, bueno, ustedes son salvos por la gracia. Dios les ha perdonado sus pecados pasados, presentes y futuros, como usted lo sabe. Como lo dice, usted sabe, el libro de Hebreos, que Dios les ha perdonado sus pecados pasados, presentes y futuros a través de la muerte sacrificial de Cristo, ofrecida una vez y por nosotros, como usted sabe. Por lo tanto, sabemos de que Cristo ha perdonado sus pecados pasados, presentes y futuros. Ahora, ¿esto es verdad? Sí, esto es verdad. Esto es verdad. Cristo se ofreció una sola vez, un solo sacrificio que borró para siempre nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, esto es verdad, esto es bíblico, pero ¿cómo harían estos falsos maestros para introducir su herejía? Entonces, ellos enseñaban una doctrina llamada el antinomianismo. El antinomianismo, usted puede buscarlo en casa. El antinomianismo significa anti, contra y anomía, ley. Quiere decir creyentes sin ley, expuestos a sus propios sentimientos y sus propios puntos de vista, a su propia forma de ser, a su propia forma, cómo enfocan Cristo para sus propias vidas. Creyentes sin ley, creyentes sin autoridad, donde se les dicen, ya no están bajo la ley, pueden pecar, pueden darle rienda suelta a su carne, pueden fornicar, pueden adulterar, pueden mentir, pueden hacer todo lo que ustedes quieran porque ya Cristo los salvó por la gracia y sus pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados. ¿Qué creen ustedes que los creyentes de ese entonces habrán pensado? Los tremendos problemas con los que se enfrentó Pedro en ese entonces era una disolución total de una inmoralidad sexual dentro de la iglesia. La iglesia estaba sumergida en la inmoralidad sexual y otro tipo de idolatrías que al mismo tiempo le reflejaban al mundo que el Cristo que predicaban era un Cristo que permitía estas cosas. Sin embargo, no era así. Podían hacerlo. Esto llevaba a que los creyentes cambiaran su concepto de Cristo, alterar su carácter, tener una visión distorsionada de Él, lo cual afectaba sus propias vidas, proyectándoles a una imagen errónea para que el mundo mirara lo que no era. El antinomianismo también enseñaba, aparte del antinomianismo, enseñaban el ascetismo. Ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? Quiere decir, básicamente, que si el cuerpo te lo pide, entonces dáselo. Ascetismo es, si el cuerpo te lo pide, dáselo. Uy, voy a ponerme esta ropa, qué bien se me ve. No importa si esa ropa desata la lujuria, no importa si la forma de vestirme que tengo desata las miradas habidas y por haber por todas partes. Total, el cuerpo me lo pide, yo me siento bien, entonces no me reprimo. Lo hago como yo quiero. Eso es el ascetismo. Ya no hay una conducta basada en la escritura, sino una conducta basada en lo que tu cuerpo quiere, dáselo. Y ese es el concepto que el mundo tiene respecto de Cristo, porque nosotros lo proyectamos de esa manera. Y muchos creyentes viven engañados por este falso evangelio, esta herejía introducida. Pero ¿qué dice el Señor respecto de esto? Primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 23 dice así. Primera Tesalonicenses 5:23 dice así. Y el mismo Dios de paz os santifique, ¿qué? Por completo, completo, dice.
y todo vuestro ser, espíritu, alma, ¿y qué más? Cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La santidad, hermanos, no es solo una cuestión del corazón, incluye también el cuerpo. Y el cuerpo es el resultado de tu corazón. Conforme te ves por fuera, es lo que tú eres por dentro. Lo que tú hablas es lo que eres. Lo que piensas es lo que eres. Pero al no tener claro esto, hermanos, por ende, la gente de ese entonces miraba este tipo de comportamientos de los cristianos y decían, este es el Cristo verdadero. Ah, chévere, a mí me acomoda. Un Cristo que te da salvación, pero que te permite pecar, excelente, entonces vamos todos. Puesto que hay tantas iglesias que están llenas, ¿verdad? Porque se les permite el pecado. Ahora, hay algo interesante con que mucha gente también ha entendido mal el tema de juzgar. Han sido enseñados. Dice, el juzgar puede ser usado de dos formas, una condenatoria y la otra de una manera correcta. Es cierto que hay una mala forma de utilizar la palabra juzgar, ¿no? Usted sabe cuando dice, no juzguéis, Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en tu ojo, en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, dice, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, ¿qué está diciendo? Este no es una forma correcta de juzgar a alguien, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces juzgamos a otros cuando yo mismo hago lo mismo o hasta cosas peores. O a veces juzgo a otro por una razón incorrecta porque estoy proyectando en él una imagen que yo mismo soy. Estoy juzgándolo a él viéndome a mí mismo. Por eso es que muchos de estos versos han sido mal utilizados para poder protegerse de la herejía y decir, ¿sabes qué? Mira, tú no me juzgues. E incluso dicen, ¿no? Cuando alguien quiere juzgarlo, pero tú qué me vas a decir a mí si tú eres peor que yo? Pero tú qué me vas a decir a mí si tú haces lo mismo? O no tienes ninguna autoridad espiritual y ninguna autoridad moral para mí decirme algo. Y comienzan a sacar todo este pasado. Pero hay una manera correcta, pero hay una manera correcta de juzgar. Es lo que dice en Juan 7:24, dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Esta es la forma correcta versus la forma incorrecta de juicio. Entonces, en este verso, perdón, en este versículo y otros, podemos elaborar una descripción del tipo de juicio que es pecaminoso. O sea, quiere decir que para poder juzgar a alguien debo tener un conocimiento correcto e indagar correctamente, porque al final, juzgar correctamente es poner por encima de mis inclinaciones, de mi propio punto de vista y de mis propias intenciones, hacer relucir el mandamiento y la palabra de Dios. Por eso, hermanos, qué importante es que nosotros tengamos esto. Ahora, quiero contextualizar un poco más. Ya de por sí, esta actitud originada por un concepto generó una imagen que, entre comillas, representa a Cristo. Por ejemplo, voy a darle algunos ejemplos, que ha hecho que Cristo sea distorsionado en su carácter, santidad, propósito y obra. Primero, usted lo conoce, ya lo hemos hablado muchas veces, la famosa predicación del Evangelio o la teología de la prosperidad. La teología o el Evangelio de la prosperidad. Los predicadores de renombre, hermano, predican y dicen, Cristo quiere que seas prosperado, sí, pero de la buena manera. Pero añaden y tengan millones, y tengan casas, y tengan carros. Yo no digo que Dios no pueda darnos. Yo no digo que Dios no pueda prosperarnos. Yo no digo que Dios no pueda darnos cosas. Pero centrar el evangelio en ello
definitivamente distorsiona el evangelio verdadero, del cual hizo popular a Cristo y a Juan el Bautista con los tres elementos. ¿Se acuerda? El mensaje de arrepentimiento, la enseñanza, la predicación y las sanidades. Y tenían como base y como núcleo el mensaje del arrepentimiento para que la gente se arrepienta de sus pecados porque el reino de los cielos se había acercado. Hoy no, hoy las personas quieren venir a Cristo porque se les promete un evangelio de prosperidad, de millones y de mucho dinero, lo cual es totalmente falso y es herético, totalmente herético. Portales de prosperidad, pactos de prosperidad, decretos de prosperidad, siembras de prosperidad, semillas de aquí, semillas allá, semillas por todas partes, pero nunca un mensaje de arrepiéntete de tus pecados y pídele perdón al Señor por eso. Ese es el mensaje, presentando, ¿sabe qué? A un Cristo que está enfocado solamente en la riqueza terrenal y reduciendo su obra redentora. No hay, no hay. Hace poco, usted conocerá, hace poco un predicador eh, famoso, usted lo conoce, es el pastor Cash Luna, seguro que usted lo conoce y espero que no lo esté escuchando. Pero este predicador dijo una vez que Jesús no se molestó cuando Pedro lo negó, ni cuando Judas lo entregó con un beso. Y mire lo que dice, sino que la única vez que se molestó fue cuando le entregaron una mala ofrenda y por eso volteó las mesas del templo. O sea, no le dolió que Pedro lo negara, no le dolió que Judas lo vendiera con un beso, se molestó cuando no le presentaron una buena ofrenda. Por eso es que volteó las mesas del templo. Entonces, ve la imagen que proyectan acerca de Cristo, diciendo que el dolor de la negación de Pedro, no, eso es lo de menos. Ni la tradición de Pedro, ni el beso de Judas fue tan importante como el no haber recibido un buen dinero, una buena ofrenda, ¿no es cierto? ¿Qué imagen presentan de Cristo? De un Cristo materializado, un Cristo amante del dinero, cuya visión de la vida es una vida cómoda, material, y la razón de su molestia era porque cuando la verdadera razón de su molestia por la cual él volcó las mesas del templo era porque habían convertido la casa de Dios o el templo de Dios en cueva de ladrones. Él quería restaurar la imagen del Dios viviente con el celo de mostrarle a la gente muchas veces lo que la gente no podía escuchar o no quería oír. Hermano, distorsionan la imagen de Cristo a través de los cines, cuando dicen de que Cristo tenía intimidad con María Magdalena. Están presentando un Cristo y están destruyendo a la iglesia por adentro con estas herejías. Qué bien. Por eso dice, y muchos seguirán sus disoluciones, lo cual el camino de la verdad será diluido o, perdón, blasfemado. Y usted sabe que a lo largo de toda la historia bíblica, Satanás siempre ha sido el principal opositor con un interés excesivo por querer corromper la imagen de Dios. Ese ha sido su principal objetivo de Satanás siempre, destruir la imagen correcta de Dios y de su Cristo. Y la herramienta que siempre utilizó Satanás a lo largo de toda la historia de la humanidad, la herramienta que ha utilizado siempre ha sido la palabra de Dios. No puedo destruirlo por fuera, pero puedo destruirlo por sus dichos. ¿Cómo destruyes a una persona? ¿Hablando mentiras acerca de ella o distorsionando las palabras que esa persona dijo? Yo creo que distorsionando las palabras que ella dijo, podemos destruir a una persona por adentro, usando sus propios dichos. Fue lo que le dijo. Así que con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol que está ahí en el huerto, ¿es de verdad? Mentira. Dios le dijo que sí. Mira, puedes disfrutar de toda la variedad de frutos que hay, todas las que hay, sabores increíbles, frutas increíbles, colores y una serie de experiencias en el paladar de Eva y Adán que estoy seguro que en la actualidad no podemos experimentar por causa del pecado.
Pero ella responde, dijo, no, de todos los árboles podemos comer, solamente que no comeremos de el árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso fue lo que dijo Dios, pero él lo tergiversó. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? No, lo que pasa es que Dios no, sabe Dios que Él no quiere que ustedes disfruten de la vida, Él no quiere que ustedes este, sean lo que realmente ustedes quieren ser. No, Dios es un Dios que restringe el placer. Dios es aburrido, ¿no? Por eso que cuando uno va a las personas afuera a la calle y le dice, oye, vamos a la iglesia. No, yo no voy a la iglesia, ahí muy aburrido, ahí te prohíben todo. Ahí te prohíben todo, hermano. Ahí te prohíben todo, son aburridos y esto. Y nosotros en la desesperación por querer decirles que no, comenzamos a involucrar dentro de las iglesias cristianas cuestiones que el mundo hace. Por eso que hay muchos cultos juveniles que ya que parecen discotecas para decirle al mundo, ¿sabes qué? No, 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 no piensen así de nosotros. Somos como ustedes, también bailamos y nos divertimos, al punto que hay iglesias en Lima que cuando es Halloween se visten como diablos, se visten como monstruos y encima predican el evangelio. Y encima dice, uy, fue una noche de Halloween, fue una noche increíble, hubieron 400 convertidos. ¿A quién? ¿A Cristo? No, a Satanás. Celebran Halloween, cantan alabanzas vestidos de monstruos, bailan, celebran Halloween, predican el Evangelio y luego dice que se han convertido a Cristo. ¿Ustedes creen que el Espíritu de Dios se va a mover en un lugar así? Definitivamente no. Pero esa es la imagen que en la desesperación de las personas por tener gente en su iglesia comienzan a hacer una serie de tonterías y poniendo en el mundo, en la iglesia, cosas del mundo, con solamente poder alcanzar a llenar la iglesia de gente y no buscar gente que reconozca a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas, a través de un mensaje de arrepentimiento, de un mensaje verdadero que muestra la verdadera imagen de lo que Dios es. No lo hacen. La, Cristo es impopular en este tiempo por causa de que la iglesia misma ha dado esa imagen. Hermano, estas doctrinas equivocadas han mostrado una imagen de lo que Cristo no es. Otra imagen es una iglesia de homosexuales. Es una iglesia de homosexuales. La perspectiva de los homosexuales sobre Cristo es diversa y dice y personal, variando la devoción religiosa en quienes buscan conciliar su fe con su orientación. ¿Y se puede conciliar la homosexualidad con la fe? Definitivamente no, rotundamente no. Como dice 2 Corintios capítulo 6, 14, dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Absolutamente nada. Pero ellos cantan nuestras mismas canciones, cantan canciones de santidad, dicen que se van al cielo, declaran a Jesucristo como el Señor, pero casan parejas del mismo sexo. Yo no estoy diciendo de que el reino de los cielos sea cerrado para ellos, no, porque hay mucha evidencia en el Nuevo Testamento, en la carta a los Corintios sobre todo, donde Pablo decía que habían borrachos, afeminados y homosexuales. Y dice luego, y esto erais antes, quiere decir de que se habían convertido a Cristo y se estaban comportando varonilmente, como la palabra de Dios manda que uno deba de comportarse. Entonces, ellos cantan estas mismas canciones, predican el mismo mensaje, pero no abandonan sus inclinaciones. Hermano, esta es una imagen incorrecta que el mundo está recibiendo. Y, y nosotros tenemos que ser los propagadores de una imagen correcta, no una imagen de lo que no es. Para terminar, Primera de Juan, capítulo 2 verso 6, con este verso termino. Primera de Juan, capítulo 2 verso 6 dice,
El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo él anduvo? En santidad, en renuncia, sujeto a la ley de su padre, haciendo la voluntad de su padre, muriendo a sí mismo. ¿Sabe que, hermano? Como Iglesia Jesús Rey, Señor, tenemos una gran responsabilidad. No importa si es adolescente, si es joven, si es adulto o es anciano, pero es una gran responsabilidad que usted y yo tenemos de volver a Cristo popular a través de nuestras palabras y nuestros comportamientos. De lo contrario, Cristo será siendo el impopular. Rechacemos de nuestro corazón, porque Satanás ha decidido destruirnos desde adentro, y no lo dejemos. Vivamos el verdadero evangelio. Reflejemos a Cristo. La imagen correcta de lo que Él es nuestra responsabilidad como creyentes y como iglesia ante la sociedad. Amén.